Empiezo como feminista muy jovencita, empiezo en la universidad, primero en la Facultad de Derecho, donde soy muy activista, y después posteriormente hago mi segunda carrera, que es Historia del Arte, Geografía e Historia, especialidad Historia del Arte. Entonces, mi carrera primera en la universidad, empiezo muy joven, como digo, y ya desde el principio me meto en asociaciones de mujeres, estamos hablando de final de los años 70. Entonces, lo que sí vi es que, por ejemplo, en los años 70, 80, el debate en torno a la igualdad estaba claro, pero más allá de la igualdad, es decir, yo siempre he tenido claro que había unos feminismos, dijéramos, más de partidos, que hablaban de igualdad, igualdad jurídica y social, y nosotras como feministas autónomas e independientes íbamos mucho más allá de la igualdad, es decir, nosotras lo que pretendíamos era transformar el mundo con otras premisas distintas, ¿no? Es decir, que nosotras no pretendíamos ser iguales y punto, porque lo que existía no nos gustaba, es decir, la sociedad que existe no la queremos. Entonces no queríamos solo la igualdad jurídica, que por ejemplo el Partido Socialista en aquella época era lo que reclamaba más, nosotros íbamos mucho más allá en el sentido de cambiar el mundo bajo otros parámetros, cambiar las premisas del poder, analizábamos qué significaba el poder, analizábamos qué significaba el cuerpo de la mujer y todos sus emblemas, simbología, etcétera, a nivel social, a nivel cultural. Eso lo queríamos cambiar las interrelaciones entre unos y otras y entre nosotras mismas. Es decir, íbamos mucho más allá de la igualdad, ¿no? Porque la igualdad se supone que es igualarte a lo que hay. Entonces, evidentemente queríamos una igualdad jurídica mientras tanto, ¿no? Una igualdad jurídica económica y social, pero siempre yendo muchísimo más allá, es decir, transformar el mundo desde ópticas feministas. Leíamos mucho, nos fijamos en las norteamericanas, en las italianas, en las francesas, teníamos lecturas, bibliografía y después puestas en común, ¿no? Eso por un lado a nivel de autoformación y por otro lado de activismo. Es decir, hacíamos muchas manifestaciones, me acuerdo de haber hecho muchísimas pintadas por las noches, coger el spray y haber hecho muchísimas pintadas en los muros de la ciudad de Sevilla, contra la violencia de género, por supuesto, ¿no? Me acuerdo de alguna pintada de finales de los 70 como tío, si quieres un agujero, cómprate un donut, que la pinté yo, y otras también habían pintado eso, en fin, hacíamos un activismo callejero y no solamente callejero, sino también en los propios colectivos, ¿no? Por un lado en la universidad, pero después posteriormente de la universidad ya participé en varios grupos feministas bastante importantes en la ciudad de Sevilla, como eran las Prímulas, que las Prímulas obedecían, era una organización, bueno, estuve también en otras, ¿no? Pero quería destacar Prímulas, que era una organización independiente, autónoma de los partidos políticos. Yo siempre he estado en organizaciones feministas autónomas de los partidos políticos, aunque como organización, aunque había mujeres que pertenecían a partidos políticos y que al Partido Comunista, etcétera, y que estaban en esas organizaciones feministas, pero las organizaciones eran independientes. También en esos años y principios de los 80 creamos una revista que se denominó Mujeres del Sur, donde justamente pues desde ópticas feministas tratábamos las problemáticas que a las mujeres nos afectaban en el sur, ¿no? En el sur de España, aunque la mayoría éramos de Sevilla, pero también participaban de otras ciudades. También posteriormente participé en un grupo que se llama Grupo 7, que en principio éramos 7, de ahí el nombre, pero después nos quedamos muy pocas, nos quedamos 4 así. Fuimos muy activistas desde ópticas feministas, ¿no? Incluso a finales de los 80 creamos, que solamente lo pudimos hacer una vez por falta de remuneración, de presupuesto, pero creamos el primer Festival de Cine Feminista de Sevilla, que lo hicimos en unos cines hoy desaparecidos como era el Cine Pathé. Y no solamente exhibimos películas feministas de realizadoras italianas, alemanas, norteamericanas, sino que organizábamos debates en el patio de butacas. En los años 90 sí que yo particularmente me meto más en feminismo y cultura, feminismo y artes, ¿no? Sobre todo artes visuales, y ahí sí que organizo muchísimas cosas. Por ejemplo, en el año 96-97
junto con otra compañera, organizó Érase una vez del minimal al cabaret, que era una revisión de las acciones y performance que desde ópticas de género las mujeres habían hecho desde el finales de los años 50 hasta los años 90. Y lo hicimos en el Teatro Central, que fue un boom, vinieron de toda España y me traje a Diamanda Galas desde Estados Unidos, ¿no?, que era una cantante punk, rockera, etcétera, y que hacía unas performance con el cuerpo, porque ahí estamos debatiendo sobre el cuerpo y la identidad y el género, ¿no? También Esther Ferrer, también muchísimas exposiciones, conferencias, mesas redondas, intervenciones para unir, difundir y debatir en torno a los discursos feministas de género y también en las artes. He escrito muchísimos textos, ¿no?, he impartido muchísimas conferencias, organizado ya posteriormente en los 2000, pero organicé 11 años, he dirigido los encuentros internacionales de arte y género en Sevilla, donde he traído norteamericanas, italianas, en fin, españolas de todo el mundo, ¿no?, las artes feministas y de género. Y en los años 90 pues también, ¿no? En los años 90 pues organizo exposiciones y durante todos los años 90 sí que he hecho muchísimas actividades intentando que hubiera un equilibrio entre los discursos feministas de las actividades que organizaba y un nivel de calidad estético. Y a la vez a las instituciones implicadas hacerles ver que a las invitadas que venían de fuera, a las artistas, a las conferenciantes, a las teóricas, había que pagarles dinero, porque esto lo he reivindicado siempre, es decir, como a los hombres, si se invita a un científico o a un sociólogo, etcétera, a unas conferencias por parte de una institución, se entiende que son profesionales y por supuesto se les paga. Yo siempre he luchado porque a las mujeres también se les pagara, que no por el hecho de ser feministas y se hace un simposio y vienen a hablar de sus investigaciones, no es una ONG, es decir, están al mismo nivel que un hombre que viene a hablar de esas otras cuestiones, ¿no? Yo creo que antes había más pasión, dijéramos, querer cambiar el mundo a tope, una involucración personal, mental, física, incluso a todos los niveles. Estamos tremendamente ilusionadas, tremendamente comprometidas, algunas seguimos estándolo. Lo que pasa es que yo creo que, por ejemplo, en la actualidad la cosa se ha complejizado, es decir, por un lado ha habido una cosa positiva, que es que hoy en día, porque en aquella época, me acuerdo, a finales de los 70, a principios de los 80, yo participaba en la radio, me llamaban muchísimo, y entonces ser feminista era como una etiqueta que te ponían, ¿no? Y había muchas mujeres que no se querían autodefinir como tales, era como algo a rechazar. Hoy en día, es decir, la palabra feminista está absolutamente aceptada, incluso hay mujeres conservadoras que se definen feministas en televisión, presentadoras, etcétera, es decir, que está absolutamente aceptada en la sociedad, eso es algo bueno. Es decir, ha habido una generalización no solamente del término, sino de que hay que conseguir cosas, por lo menos el tema de la igualdad parece que está claro, aunque sea nominativamente hablando, pero veo que ahora mismo hay un confusionismo muy grande y que hay muchas contradicciones y que, por ejemplo, en el ámbito de los transgéneros está habiendo poco a poco algunos discursos transgéneros, que se están volviendo protagónicos en determinados ámbitos y están a ver cómo lo explico, intentando disolver el concepto o práctica del ser mujer en el mundo. Es decir, no solamente respeto a los transgéneros, sino que creo que algunos géneros sí son nómadas, pero otros no. Es decir, lo que no se puede hablar en términos absolutos. Y entonces, por ejemplo, hay teorías y prácticas de los transgéneros que están diciendo que el concepto y la práctica del ser mujer es algo performativo e instantáneo, es decir, es algo transitorio y por lo tanto están disolviendo el hecho del ser mujer en el mundo. Entonces, para mí eso es muy peligroso, una falacia, porque parece que nos desenvolvemos en unos ámbitos pequeños, elitistas, académicos o privilegiados occidentales, y obviamos, por ejemplo, África, gran parte de Asia, gran parte de Latinoamérica, donde las mujeres siguen sufriendo mayoritariamente violencia de género, discriminación laboral, económica, social, etcétera. Y eso no se puede obviar, es decir, en determinados ámbitos de la sociedad occidental, europea,
europea o anglosajona, pues evidentemente está habiendo unas opciones sexuales y de género, dijéramos, algunas muy nómadas o muy intercambiables, y entonces a ese nivel y dentro de esa población esa, dijéramos, práctica y teoría funciona, pero no podemos trasladar eso a todo el mundo mundial. Esto no va en plan lineal, que se va avanzando, sino que también hay retrocesos y confusionismo. Por ejemplo, nosotras que hemos apoyado el mundo gay y el movimiento gay y de liberación homosexual toda la vida, y hay muchos gays, muchos homosexuales que apoyan y se declaran feministas, pero muchos otros no, muchos otros son misóginos, antifeministas, e inclusive, por ejemplo, está todo el tema de los vientres de alquiler. Los vientres de alquiler es una trampa para las mujeres y una cosificación del cuerpo de la mujer, y muchos homosexuales declarados como progresistas, progres y tal, están acudiendo a los vientres de alquiler para que dichos niños tengan sus ojitos o se parezcan a ellos, en vez de adoptar a niños. Y eso es un gran retroceso, porque de nuevo es una cosificación del cuerpo de la mujer. Hace unos años hubo una feria de empresas de vientres de alquiler en Madrid, nos manifestamos las feministas en contra. Quiero decir que hay avances y retrocesos, que es muy irregular, que no se está avanzando de forma lineal y que tenemos que seguir estando ojo a visor y en ello continuamente el movimiento feminista. Y por otro lado, con esos otros feminismos que me parece muy bien que coexistan, pero lo que no pueden es sustituir al concepto de mujer o a la práctica del ser mujer en el mundo, aunque hoy en día sea plural el ser mujer en el mundo. Hay que seguir siendo feminista de forma individual y colectiva, y ahí lo veo el futuro. Es decir, el futuro no en cuanto a la liberación de las mujeres, pero también de un mundo nuevo donde los feminismos tienen que entrar, el de las nuevas tecnologías, el de la ecología, el de la globalización, etcétera.